sobre primera. Hoy tenemos el placer de presentar a nuestro amigo David Arribas. Nos trae un libro que yo creo que ahora veréis el resultado, pero que se le ocurre muchísimo, que se llama Ansia. Conversaremos con David sobre su relación con la fotografía y cómo llega al punto de partida de realizar un ensayo sobre el movimiento punk durante 6 años y cómo ha ido evolucionando y acabando desarrollándose de forma editorial y expositiva, de forma autogestionada y de manera independiente. Podremos ver el multimedia que ha realizado por Acaba Media y el proceso de creación del libro y cómo se ha desarrollado el crowdfunding y el éxito del mismo que ha permitido publicar el libro. Ya tuvimos ocasión de conocer algunos de los trabajos a los que él denomina ensayos, como fueron Jaula, detrás de una vida con anorexia, Cicatrices, sobrevivir siendo un galgo, Letargo, un trabajo que hizo durante la pandemia por el COVID-19, y Revuelta, la cruda expresión de la venganza, que fue un apéndice de lo que ha sido el libro de Ansia, complemento al libro. David Arribas, para los que no le conocéis, es un fotógrafo freelance con residencia en Madrid, interesado en reportaje documental, sobre temática sociocultural, centra su trabajo dentro del país donde reside, reivindicando así los temas de cercanía como objeto de estudio. Actualmente dedica su trabajo a dar visibilidad a temas considerados tabúes que de alguna forma nos afectan, buscando generar un cambio en la percepción social que se tiene de ellos. Ha sido premiado por el Washington Post en el 2020-2019, fue nominado en el 6x6 Global Talent en World of Photo, ha recibido premios en festivales como Santander Foto, Volúmito Festival y también becado en el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín en 2015. Cuenta como finalista en Fotón Festival, con Foto Soria y Foto Eslovaquia Fest. Vamos, es un chico multipremiado. Ha publicado en medios como The Washington Post, Bar Magazine, Papel, El Mundo, Frontera D. Ha expuesto en festivales como Imaginaria, Helsinki Foto en Finlandia y la Asociación Nacional de Fotógrafos en Perpiñán. Actualmente dedica su trabajo a dar visibilidad a temas considerados tabúes que de alguna forma afectan a su vida personal, buscando generar un cambio en la percepción social que se tiene de ellos. Y dicho lo dicho, aquí os presento a David Arribas. Buena presentación, ¿qué digo yo? Tú con las fotos. Venga, ánimo. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos y todas, por pasar un rato aquí con... y queréis hablar escuchar sobre el trabajo del libro. Si queréis hacer alguna pregunta durante la charla, lo tenéis por mí, no hay problema, levantar la mano o si nos apagan la luz y no nos vemos. No, sois libres de poder preguntar en el momento que queráis, ¿no? De cualquier duda o cualquier cosa que veáis que pueda interesaros. Bueno, pues... Sí, porque así se verán mejor las imágenes. Sobre temas concretos que a mí me parecen interesantes, que funcionen o que surgen a mi alrededor, ¿no? Y a mí me despierta la idea de hacer ese tipo de trabajo. La cuestión es por qué hago un trabajo sobre el punk, ¿no? Es la cuestión. No sé si no me veis bien, que bueno, aquí no me el micrófono. ¿Por qué hago un trabajo sobre el punk? Bueno, pues para mí la fotografía y el punk tienen mucho que ver. Son dos cosas que para mí surgen de dentro, ¿no? Son muy viscerales. Como muchas veces le digo, a mí la fotografía me sale de las tripas. Cuando hago una fotografía es porque yo siento que esa imagen, pues quiero hacerla porque algo de dentro me dice que capte esa imagen, ¿no? Entonces, el punk de por sí es muy visceral, es muy de tripas, ¿no? Y yo, con 14, 15 años, es como lo conocí. En esta época de tu vida que te estás enfadado con el mundo, el punk, pues... alimentó todo eso, ¿no? Y dio un poco sentido a las cosas que yo me parecían bien del mundo, ¿no? Del sistema en el que yo me muevo, y hay algunas cosas que todavía no entiendo, ¿no? Cómo funciona así. Entonces, bueno, cuando yo quise abordar esto con el público de la fotografía es una forma cercana de poder contar lo que yo con 14, 15 años empecé a experimentar y empecé a conocer. Sí que es verdad que cuando yo decidí hacerlo con imágenes, decidí que esto fuera desde el otro lado, ¿no? Desde qué personas son las que forman esto, quiénes son, qué tipo de gente es la que hace esto. Sobre todo es un trabajo documental de personas, viendo lo que es política o ideas, pero sobre todo es un trabajo de lo que sería sociológico de un grupo de personas. Enseñando y proyectando cosas, una lámpara, vamos a ver.
Bueno, os comentaba, para mí la fotografía y el punk tienen mucho que ver uno con otro porque son dos cosas que me salen de dentro. Entonces, yo cuando empecé a conocer el punk y las ideas que se contaban en muchas de las canciones, las cosas que yo veía en conciertos y en manifestaciones, se reivindicaban muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de las cuales estaba de acuerdo. Y la fotografía me ha dado la herramienta para yo poder contar cosas que a mí me parecen interesantes que contar. Yo con 14, 15 años me quejaba de las cosas y luego iba a mi casa. Y ahora tengo la forma de poder contarlas y poder hacer una conciencia sobre las cosas que creo que hay que darles una vuelta y hay que mirarlas. Y sobre todo lo que busco es buscar hacer preguntas, cuestionar cosas y que la gente se haga preguntas de cuando ve el trabajo. Entonces, bueno, esto me ha dado una forma de poder contar, por ejemplo, cicatrices, que empecé en el año 2014 a la par que empecé con ansia, y de ver cómo de una historia de ver cómo un perro salta del coche que tengo enfrente, empezar a tirar de la manta, por así decirlo, y encontrar un genocidio de perros. Cuando la temporada de caza termina, durante todo el año los perros son abandonados y bueno, pues es una historia bastante complicada que sigue sucediendo y que te vas encontrando. Y puedo reivindicar un poco la situación que tienen los perros en el Estado español cuando no son necesarios. El tema de las enfermedades mentales y el tema de la anorexia, de cómo todo lo que gira en torno al cuerpo de la mujer y ahora cada vez más de los hombres genera un problema social, no está bien contado, solo se cuenta en momentos concretos y creo que no hay un apoyo para las familias y para la gente que tiene este problema familiar y que creo que es interesante de que se pueda contar y que se pueda conocer. Que una pandemia nos deje prisioneros en nuestra propia casa, nos hizo dar la vuelta en la idea de poder contar qué sucede en nuestras propias casas cuando nos prohibieron poder salir a la calle por el tema de la pandemia. Entonces, todos son, como veis, ideas de cosas que están surgiendo y que me ayudan fotográficamente a poder contar y poder expresarme las cosas que veo. Ahora el trabajo que estoy en desarrollo, que se llama Vacío, que es un trabajo en el que hablo sobre el suicidio, porque al año se suicidan 4.000 personas. ¿Y por qué nadie hace nada? No hay un plan nacional sobre el suicidio, sí hay un plan nacional sobre accidentes de tráfico cuando se suicidan el doble de personas que por accidentes de tráfico. Hay asociaciones, ahora han empezado a moverse un poco más, hay un teléfono 024 que se puede llamar para que le diga Cruz Roja, que se puede consultar, que puedes tener apoyo, pero siguen siendo insuficientes los medios para poder hablar sobre este tema que es la primera muerte no natural en España. Y bueno, y luego Ansia, que es lo que sentó las bases de todo esto de esta trayectoria, ¿no? que os he contado. Ansia generó en lo que fue el primer proyecto y sentó las bases de cómo yo empezar a trabajar y de qué yo quería contar con la fotografía, de qué me movía para poder hacerlo. Entonces, bueno, para mí es un trabajo que tengo mucho cariño porque me ayudó mucho a conocerme de qué forma de cómo podía yo tratar la fotografía, de qué tipo de imagen yo quería hacer y sobre todo qué historias quería contar. Como os decía antes, el comienzo pues fueron los conciertos, ¿no? Como empiezo a hacer este trabajo, pues esta es la única entrada que me quedan de los conciertos a los que yo iba. Curiosamente, estos grupos, el primero que veis aquí, cuando eran centros secundarios, ahora salen en el libro y es gente que yo conocí haciendo el libro. Yo los veía con 17 años y ahora formaron parte de todo esto. Entonces, bueno, pues yo empecé buscando otra vez la gente que yo empecé a conocer cuando salía con ellos y que me llevaran a conocer a más gente para poder meterme dentro de sus vidas. Para mí era muy importante el poder acercarme, asomarme a sus vidas de una forma hasta ahora poco tratada, es decir, no solo conciertos o desfase, ¿no? Como se ven algunas ediciones que son solo conciertos. Yo quería contar la familia, quería conocer sus hijos, quería conocer sus familias. Entonces empecé siendo el tipo raro que les perseguía con la cámara a todos los sitios, a el tipo raro al cual yo me voy todo el rato para que les hiciera fotos. Entonces
era curioso porque de repente ellos, era muy extraño, ¿no? Que alguien te persiga con la cámara a todos los sitios, a que de repente te llamen y dice, ¿cuándo vienes? ¿No? Hoy no has venido, hoy te hemos puesto falta, ha nacido mi hijo, quiero que vengas a hacerle fotos. O vamos a buscar la tumba de mi hermano en el cementerio que hace solo ir una vez y quiero ir contigo. Entonces, compartir todo eso con ellos me abrió a un mundo que de otra forma no hubiera podido ver solo de una forma superficial. Había días que surgían un montón de imágenes. Había momentos en los que me daban mucho juego, ¿no? Visualmente a poder hacer. Por ejemplo, el ejemplo que os pongo aquí, en esta hoja de contactos, en el que se ven dos imágenes que voy a enseñar y que ahora quiero que me digáis. Es un momento en el que yo buscaba cómo se levanta la cresta un punk, ¿no? Cómo contarlo. Entonces yo no uso flash, esto está iluminado con un frontal. El frontal yo tenía en la frente y lo iba colocando y con esto yo ilumino. No me gusta la luz del flash, pero aquí la luz quería que fuera muy llamativa, ¿no? muy agresiva a la hora de contar. Entonces, en esta hoja de contactos que os enseñó antes, salen estos dos tipos de imágenes. Y ahora, decidme, ¿cuál de las dos imágenes os parece más? ¿Qué preferís? ¿La primera o la segunda? Yo la primera. Más fuerte. Yo en un principio elegí la primera. Pero luego en el libro de que sale la segunda. Curiosamente, en estas imágenes cuento lo mismo, de dos formas diferentes. Cuando tienes que editar un trabajo, tienes que elegir una u otra. No puedes poner las dos porque te está repitiendo la misma idea, tienes que sacrificar una u otra. Y aquí el papel del editor es fundamental, ¿no? Para poder darte cuenta de que pues, esta imagen la quiero a toda costa, pero hay otras que en su conjunto funcionan mucho mejor. Y esta imagen en el conjunto del libro funciona mucho mejor. Esta imagen está tomada el día que fuimos a buscar la tumba del hermano gemelo de Antonio, que se formó alguien que no conocía y empezó a formar un papel muy importante en el trabajo. De hecho, es la persona que hizo la música para el multimedia que os voy a enseñar. Y después de la muerte de su hermano por sobredosis de heroína, no había vuelto a ir a buscar la tumba. De hecho, me acuerdo que estuvimos en el mes de julio y tardamos como que 2 horas en el cementerio de Carabanchel en buscar la tumba de no la encontrábamos. Y me parecía interesante poder contarlo porque la heroína, como para otras familias o para otros tipos de cultura, después de la dictadura se llevó varias generaciones de personas, ¿no? Que a consumir la droga se la llevaron por delante y el punk sufrió mucho este problema. Y era un reflejo, un poco homenaje al hermano y un poco la situación de muchos de ellos que tienen muchos familiares o amigos muertos. Este es el dibujo que él hizo el día que fuimos a buscar la tumba del hermano, que forma también parte del libro. Dentro del libro, ahora más adelante os iré contando, hay mucho idea del dibujo, del fanzine, de los libros, está todo muy mezclado, ¿no? Luego más adelante os iré contando un poco cómo llegamos a eso. Antitodo es el segundo disco de un grupo que se llama Scorbuto, del año 85, y me gusta mucho la idea del antitodo porque es una forma de decir estoy en contra de todo, y el punk tiene dos caras, para mí, formas de entender. Una es la forma, por ejemplo, un ejemplo que os puedo poner son los Sex Pistols, y otro ejemplo son los Clash. Para mí unos eran mucho más destructivos a la hora de entender el mundo y otros eran mucho más constructivos de poder cambiar el mundo. Yo entiendo más que el punk es algo más de construir que de destruir, aunque haya cosas que no son difíciles de poder mantener si no se rompen o cambian. Pero la idea de poder usar la imagen y el tema del libro intentó siempre ser una idea de constructiva, de hacer cosas y de mostrar y enseñar.
Bueno, esto es el multimedia que ideamos para promocionar el libro y sobre todo por darle otra vertiente visual al trabajo, ¿no? El trabajo tiene muchas salidas y este ha dado todas las salidas que un trabajo documental te puede dar, tanto exposición, multimedia y ahora el libro. Entonces, bueno, para poder hacer el multimedia, hablé con David Inuesa, que conocí en el seminario de Albarracín, y es una persona a la cual confío mucho. A la hora de yo dejar mi trabajo, sé que lo que se va a idear va a estar muy a la idea, ¿no? a lo que yo tengo en la cabeza. Y David, la verdad que en ese sentido me entiende muy bien. Entonces, ¿qué os ha parecido el multimedia? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado? Cañero, ¿verdad? Yo cuando se lo enseñé, cuando a mí me lo enseñó dije, hostia, has entendido lo que yo quiero, ¿no? Que sea algo directo, cañero y que te deje con las pupilas, ¿no? Que te dilate las pupilas. La frase final de el punk no ha muerto. El punk no ha muerto. Pero ¿En qué año? Bueno, ¿En qué año estamos hablando? Me refiero, cuando esa imagen, yo creo que debe ser uno de los hijos de Jesucristo. Sí. Pero ahora mismo el propio sistema se va a terminar tragando, me refiero, por moda, por música, por moda, por publicidad, ¿no? Bueno, yo creo que está todo dormido como está. Pero todo es cíclico y como todo, luego las cosas vuelven a surgir. Todos los círculos se vuelven otra vez a crear y ambiente hay y colectivos hay. Lo que pasa es que creo que todos estamos un poco dormidos ante muchas cosas que nos pasan y esto, por supuesto, no va a ser diferente. Claro. No, es que a mí me llama mucho la atención que las grandes cadenas de moda, por grandes almacenes, copian la estética, desde las chupas hasta las Martins, hasta las muñequeras de pinchos. En el Zara venden camisetas de los Ramones. Eso. Creo que el sistema tiene esa capacidad de fagocitar lo que ha sido algo revolucionario, por así decirlo. Incluso aquí, por ejemplo, en Madrid, de alguna forma, la movida madrileña lo fagocitó de otra forma. Claro. Que es otro movimiento cultural, patrocinado por, en este caso, por Tierno Galván, que es el que sí, la movida. Y lo fagocitó de alguna forma, y la movida no es punk, son ambientes diferentes. ¿Se tocaban en ciertas zonas? Sí, claro, por supuesto, en ese lugar todo estaba muy mezclado, pero son muy diferentes. Eso no tiene nada que ver Scorbuto con Alaska. Claro. Nada que ver. Sí, pero me gusta eso que se queda, de momento está, digamos, el letargo, ¿no? Que eso será como... Y en algún momento tiene que salir por algún lado. Antes o después tiene que petar la cosa por algún lado. ¿Creo que hay alguien más con la pregunta? yo creo que el punk tuvo una época que casi era música popular, porque era muy... se oía mucho punk. Yo no sé si es por mi edad ya, hace tiempo que lo veo como de bajón. Entonces no sé si es una percepción mía, pero yo me acuerdo de los años... Bueno, ya no sé qué años eran. El punk es música de entorno del barrio. Es música de gente de barrios. Ahora, por ejemplo... Pero digo que había, yo lo veía por la televisión y pues, había muchos grupos y ahora ya pues yo lo veo como que hay menos resonancia, vamos, menos repercusión. Sí, también es que los medios no te van a enseñar lo que no quieren que tampoco veas, y el punk es algo molesto. Me interesa que esa... Yo estuve la semana pasada en la Atalaya en Vallecas porque tiene una orden de desalojo y estuve el sábado y fueron unos cuantos grupos. Yo sigo yendo a conciertos y sigo viendo. No hay tanto como antes. En Vallecas, en la fiesta de la Carmela, hay un festival de música punk. En Alcorcón hay otro. Sigue habiendo, lo que pasa es que también es verdad que los círculos para entenderlo, antes a lo mejor sí que lo veías aquí en la plaza de Lavapiés o en el barrio.
Ahora creo que hay que buscar un poco más las redes, lo único bueno que tienen, otras cosas buenas que tienes para buscar información, también es información, de poder encontrar cosas. O sea, cosas hay. Lo que pasa es que a lo mejor hay que buscar un poco más. Yo estoy contigo en que no sé tanto. ¿Y en qué año está hecho esto del libro? Empecé en el 2014. En el 2014 y este año, bueno, en el 2021 fue cuando ya terminé de hacer las últimas fotos y ya empaquetarlo, por así decirlo, todo el trabajo y decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Ya eso lo voy a contar un poquito más adelante, ahora cuando hablemos de la edición. Sí, dime. Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo contigo con lo último que estás exponiendo. Estoy bastante desvinculada del movimiento punk desde hace años y que es cierto que lo seguía mucho al principio, cuando comenzó con Sex Pistols, lo seguía bastante y en esa época también había un grupo aquí en España. Y lo que sucede es que después he ido a actuaciones sueltas, porque a lo mejor eran festivales o conciertos en que actúan otro tipo de grupos, pero además de actuar en centros sociales, grupos de punk de Madrid, y me da la impresión que también de la zona de las ciudades dormitorio del sur de Madrid es donde hay más, ¿no? Entonces, en los centros sociales, por ejemplo, pues como el que has dicho tú, luego también en La Traba, que lo cerraron, había gente que actuaba, en otros centros sociales, y luego en una sala de conciertos de Carabanchel, que también actúan con grupos en Gruta 77. En Gruta 77 hay también conciertos. Lo que creo yo es que, digamos, la rebeldía, el ir contra todo, la revolución esta de ir contra todo que expresaba al principio el punk, se ha difuminado un poco con otros movimientos musicales y sociales muy rebeldes también, como el rap, como el ska también, algunos grupos de ska también eran muy rebeldes. Entonces, digamos que yo, mi humilde punto de vista, pues, se ha repartido un poco así. Claro, a lo mejor también cuando entró en España, después de la dictadura, entró de una forma muy, como se suele decir, como un elefante en una cacharrería, ¿no? Entró todo lo que venía sobre el País Vasco y Navarra y Cataluña, que es uno de los primeros sitios donde nace, aquí en España donde nace, ahí nos llega todo aquí. Y todo eso llega de una forma brutal, que nadie se espera. De hecho, está denostado tanto por la izquierda como por la derecha, no les interesaba, le hablaban mal de ellos, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor en esa época sí que nos llegaba, había menos abanico, ¿no? De musical a la hora de poder contarlo. Pero bueno, también es verdad porque lo que dice Enrique, hay una forma también un poco de que todo se duerme, ¿no? Todo se apaga y luego vuelve otra vez a generarse nuevos grupos. ¿Una pregunta más? Bueno, el trabajo, la convivencia con ellos, ¿cómo era? Tú, es que has dicho antes, dice, hoy has faltado. ¿Qué pasa? ¿Que era una cosa común todos los días o tenías temporadas largas con ellos? Yo es que me tiraba todos los días con ellos. Todos los fines de semana quedaba con ellos. Entonces, cuando había un concierto y no venía, me decían, pues no has venido, has faltado. Entonces, como que ya te echaban de menos. Y no, eso... ¿No te ibas con ellos en la furgoneta por ahí de ruta de eso? Sí, también. Sí. De hecho, en el libro hay fotos sobre el barrio Ocupa de Vitoria y me iba de gira con ellos a los conciertos. Entonces, me iba con ellos el fin de semana, nos íbamos a Vitoria y a ver qué sacamos. A veces no podía, otras veces sí. Y entonces yo iba ahí, estaba con ellos ahí hasta que el cuerpo aguante, por así decirlo. Había veces que mi cuerpo no aguantaba, el suyo sí, ya que y otras veces se aguantaba ahí. Sobre todo por ellos al final, dentro del modo en el que están, hay veces que yo tengo que estar, yo no puedo beber, tengo que estar sobrio para poder ver qué tengo aquí. Y si no, por así decirlo, de fiesta, yo no puedo hacer fotos. En el momento en el que yo las fotos no me salen, me distraigo, ya no puedo estar. Entonces yo necesitaba estar despierto todo el rato para poder hacer las imágenes. Entonces yo tenía que ir a Red Bull toda la noche. Toda la noche aguantaba Red Bull, ellos consumían speed, unos y otros no, y tenía que aguantar ahí en la situación. La convivencia con ellos, pues la verdad que de los trabajos que tengo hecho es el más sencillo a la hora de poder meterme, por así decirlo, hasta la cocina. Para mí es muy sencillo navegar, no moverme, sé cómo moverme, no es nada. Eso es lo importante, que te consideren uno de ellos. Y llegó un momento que yo era invisible. Eso es lo bueno. A mí me hacían... Yo cuando sacaba la cámara me miraban y llegó un momento en el que a mí ya me veían todos los días. Entonces ya era pues otra vez el tipo de la cámara. Pues venga, pues
y ya me decía, no he venido, ¿qué pasa? Ese momento de que no es un posado, porque en realidad no es un posado, como que tú le estás cogiendo su verdad en la cara, la verdad del momento. Claro, yo busco en todo momento, los primeros meses, tú haces fotos por hacerlas, pero sobre todo por estar, ¿no? Pues son fotos que tú no las vas a utilizar normalmente, porque son fotos posadas, son fotos muy superficiales, y poco a poco tu presencia te hace ser invisible y te hace meterte hasta la cocina. Entonces ahí es cuando empiezas a sacar imágenes. Yo hay muchas imágenes que se las he dado a ellos. Al final yo siempre tengo un ten con la gente con la que trabajo, entonces yo hay muchas imágenes que se las he dado para la promoción de su disco, para ellos, para familia, para lo que ellos quieran. Si pueden hacer con ellos lo que quieran. Y yo me quedaba las que yo consideraba que eran importantes para el trabajo que yo buscaba. Que a lo mejor para ellos no, en ese momento no, pero yo sé cuáles son las imágenes que a mí me funcionaban. Y ya a veces que yo iba a un concierto o iba a quedar con ellos y no hacía nada. Pero ese día era un día más que yo estaba allí. Era un día más que yo veía cosas, ¿no? Aparte, también me he documentado mucho, he visto muchos documentales, he leído libros, porque yo cuando lo conocía, yo escuchaba música y me molestaba todo, ¿no? Y iba a manifestaciones y corríamos delante de los antidisturbios, pero había muchas cosas que no sabía cómo habían empezado, por qué se creó esto, por dónde viene todo. Entonces, esto me ha hecho un poco reflexionar y documentarme sobre ello. Por eso os decía al principio que he sentado las bases de lo que yo luego he empezado a hacer. ¿Y el proyecto este tenías ya un guión previo o...? No, ha sido un caos, no había guión ninguno. ¿O fue sobre la marcha que te iba forjando? Esto fue sobre la marcha que me va a la marcha. Esto aquí no había ningún tipo de guión ninguno. Bueno, después del proyecto, ¿te ha cambiado la visión de esta gente? ¿O sigues pensando lo mismo que antes de empezar? ¿Sabes lo que pasa? Que ahora son familia. Porque de la familia se habla más. O sea, ahora tengo mucho más cariño que antes, por así decirlo, porque ahora son familia. Ahora, como estás, como vienen, hace mi hijo y ven a verle, ahora son familia. Entonces, para mí él ha mejorado mucho, ¿no? A la hora de entender. Bueno, ahora vamos a hablar de la foto, que está muy bien, a mí me gusta. Seguí preguntando, porque me gustan las preguntas. Documentar las casas, el interior de cómo viven. Al final, a mí me interesaba mucho, porque me preguntaba, ¿estos tipos cómo viven? Como cualquier otra persona que viva Yo tengo ese tendero en mi casa. O sea, ¿sabes? Hay gente que piensa que son extraterrestres, que son personas. Otra cosa que su forma de entender el mundo no sea igual que la tuya, pero al final todos tenemos cosas comunes, ¿no? O empatizas a la hora de ver a alguien que no tiene la ropa de su casa, creo que es una forma de decir, pues yo también lo hago, ¿no? Empatizo con este señor, aunque luego lo veremos dándolo todo. Cuando yo quería, a la hora de buscar las imágenes, se me creó un problema que era, solo saco fotos de personas, todo el rato, pero yo me repetía mucho. Pero en un momento, claro, que cuando vas con un grupo de personas, llega un momento en el que dices, tengo siempre el mismo. Entonces yo te empiezo a tener que buscar detalles y atmósfera, generar atmósfera. Y las frases lapidadoras, como dice mi colega Pablo Chacón, eran muy interesantes. Frases que sentencias, ¿no? Que tienen un mensaje duro, crudo y duro. Entonces empecé a darme cuenta que había mucho mensaje, ¿no? Mucho mensaje escrito que se podía contar a la hora de verlo. Y me di cuenta que eso seguía sumando al trabajo. Que se me ponga para poner esta parte que piso mierda en la cazador. Todos estos mensajes son muy duros, ¿no? Pero es como son ellos, a la hora de expresar, ¿no? Cómo entiendo el mundo. Los tatuajes también son un mensaje, es una forma de mensaje. Entonces vi que también contando el tatuaje era una forma de contar la identidad de estas personas. Oye, la pantalla lo refleja. Sí. Vale, pues nada, como veis ahí el 13-12 en el cuello, que significa ACAP, que es All Caps Are Bastard, que es una canción de un grupo inglés que se llama Foreskin, y se tatúa en el cuello el número porque la policía ya sabe que ACAP lo que significa y les denuncia.
te denuncian. Entonces te tatúan el 1312 en el cuello. Si alguna vez os ha registrado la policía, normalmente te pongas las manos aquí, pues te lo pones en el cuello, si te están registrando, pues ver. Eso es una forma de desafiar, eso es. Igual que las frases o el tatuaje, los objetos también es una forma de contar, ¿no? De contar muchas cosas de ellos. Solo con un objeto te puedes hacer una idea, ¿no? Eso se queda en tu cabeza y eso te orbita y genera ideas y genera cosas. Y no paraba de ver objetos por todos lados. Entonces, cuando no podía, ya me repetía hacer fotos a personas, veía más objetos nuevos, más objetos interesantes que poder documentar. Símbolos, momentos. Los retratos son muy interesantes. No tienes por qué hacer un retrato solo de una cara. Pero una oreja puede contar muchas cosas. Y dos ya bastante más. Pero es que hay otras que cuentan incluso mucho más. Ese tornillo le sigue teniendo la oreja. Entonces, te sigue, ¿no? Esa atmósfera, ese ambiente que puede aportar. Las relaciones interpersonales. Las relaciones de pareja me parecían algo que yo también quería acercarme a ellas. Que la gente se casa. Los punkis se casan también. Y el día de su boda se cambió la bota, porque el zapato le hacía daño, pero las botas de puntera de acero le parecía lo mejor, ¿no? Como para poder estar al final, es como siempre va. Esta foto me es interesante porque la mitad de la foto es como un cambio, ¿no? Tiene una simbología interesante, ¿no? Del zapato, todo perfecto, a la bota, sin atar, que se ve una imagen sucia, es una imagen muy interesante. Entonces todas estas ideas funcionaban muy bien a la hora de poder buscar en el libro, ¿vale? Esto es una doble página brutal. Funciona muy bien el corte del libro aquí. El desafío, ¿no? Que decíais por aquí. La forma de mirar, la forma de desafiar. Tu familia también puede ser los perros que tienes. Uno se llama como el cantante de los Sex Pistols y otro se llama como el cantante de Exploited. O sea, el retrato a mí me parece muy interesante, pero a mí me gusta mucho el movimiento Provoke, que lo hablaba antes contigo, el tema de los japoneses. Para mí los japoneses son los punkis de la fotografía. Son gente que de las fotos movidas, desenfocadas y con ruido hicieron que eso fuera su buque insignia de fotos, ¿no? Que todas las normas que te enseñan en las escuelas de que todo tiene que estar centrado y colocado, ellos cogían de nada a la mierda y que de repente lo hicieran como una forma. Y los retratos también pueden ser una forma de evitar, que no tiene por qué verse los ojos de alguien para que sea interesante, ¿no? Esa forma de mirarte, o de me gusta o no me gusta, ¿no? ¿Qué sensación tiene ahí? Y el tema de los japoneses me ha parecido muy interesante a la hora de buscar, ¿no? Esos tipos de imágenes que le genere, ¿no? ese ambiente. Entonces el señor que estaba en su casa con el tendedero puesto, el tema de los conciertos, indudablemente tenía que estar en ellos. Era algo que tenía que funcionar, ¿no? que tenía que mostrar. Y ese momento de rabia, ese momento de poder contarlo, los carteles que ellos usaban en los conciertos, que antiguamente los panfletos que se ponen en los conciertos que hacían. Ahora con las redes sociales es mucho más sencillo porque todo se envía por redes, pero a mí, yo he hecho este libro, pero creo que animo a alguien que se le ocurra hacer un libro sobre nombres de grupos punkis, porque llamarte Jeringa o el de Vientre, creo que hay nombres de grupos que son la hostia. Me sigue sorprendiendo la forma de poder, que buscar nombres de una forma totalmente que rompen con todo. Perdón, ¿y utilizas fotografía analógica o digital? Digital. Digital, gracias. El cartel de la izquierda son 300 pesetas. Este cartel tendrá
hostia de años. Y yo, claro, ellos tienen un mogollón de material que van guardando y les pido material, ¿no? Estos materiales, que de hecho son carteles que Antonio, el chico del cementerio, él hacía para los conciertos y luego hacían fotocopias y los repartían, por ejemplo, en el rastro, ¿no? En la estética fanzine, desde luego. Claro, entonces yo cuando pensé en el libro, yo quería hacer un fanzine que fuera un libro. Y al final se convirtió en lo contrario. Un libro que llevaba un fanzine, que fuera un fanzine. Y para ello había que meter dentro del libro el tema del fanzine. El pogo de los conciertos. Que la verdad que un pogo se puede hacer incluso una foto que es bonita, que es vistosa, de un momento agresivo, un momento complicado. Sí, casi coreográfico en ese momento. Pues en ese momento te das cuenta que todo está colocado en su sitio. Claro. Y que aparece un señor con un sombrero y dices, joder, me da la foto. Me da la foto, o incluso aquí, si podéis ver la tarjeta que está al lado, digo, se ha preparado el tiro, pone en Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, cuando yo veo eso digo, joder, muchas gracias. Gracias por ponerme todo este bodegón aquí, ¿no? Que puedas, que no es suya, no sé de quién será, pero tiene una tarjeta con la que se preparan los tiros con la tarjeta de la Biblioteca de la Comunidad de Madrid. Claro, cuando ellos se ven, dicen, joder, ¿y esto cuando lo has sacado, no? Y esta tarjeta Como si lo promocionaran. A veces se sorprende, ¿no? Ellos, bueno, a veces se sorprendían bastante de cómo se veían en las imágenes. Ellos estaban acostumbrados a hacerse fotos con el móvil o de una forma menos vistosa. Entonces, cuando se empezaron a ver, decían, hostia, qué bien, cómo me veo, ¿no? Cómo me veo, cómo salto, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento en el que ya venían preparados para que salieran bien las fotos. También eso me daba un poco de que venían predispuestos a posarme, ¿no? Tenía que luchar un poco con ello. Sí, que la estética que dibujaba Miguel Trillo precisamente era la pose como un documento etnográfico de la época, de las tribus. Eso es. Entonces, lo que buscaba precisamente era la pose. Y yo evitaba las cosas. Y tú evitabas la pose. A veces era inevitable, porque por ejemplo la chica que os he enseñado antes que estaba con esa mirada desafiante, esa pose me viene muy bien a la hora de contarlo. Pero había veces que decía, No quiero eso. no quiero una pose, no quiero esto. Me parecía muy interesante a la hora de poder contar los conciertos que surgieran cosas que me rompieran la imagen, ¿no? Esa niña tocando el escenario, un cariño subiendo a su padre tocar en la eco de Carabanchel, me conseguía o me volvía otra vez a darme la imagen potente y sugerente. Esto es el nacimiento del hijo de uno de ellos, que me pidieron que fueran a hacer fotos desde el día de que el niño nació, y fui a su casa, ¿no? A hacerles las imágenes y claro, todo el ambiente, ¿no? que había ahí. Y es curioso porque el cartel que veis detrás volvía, ¿no? Algunas ideas las cuento un poco, que sean un poco repetidas, por lo que daos cuenta de que luego a la hora de secuenciar en el libro funciona muy bien con las otras imágenes que habéis visto antes, ¿vale? Que los mensajes, esas frases que os contaba antes, a la hora de poder contar a la familia, sigue manteniendo sus mensajes, ¿no? Y esas ideas dentro de ellas. Es una forma interesante de seguir enlazando. Y que el libro puede verse hacia adelante y se puede ver hacia atrás. No es lineal en el tiempo. Por eso, a la hora cuando habéis preguntado antes si yo tenía algún tipo de guión, aquí no, el guión no existe, es caos. Luego ya es ir encajando las imágenes unas con otras y que funcionen, ¿no? Ansia, la cruda expresión de la venganza, es el fanzine que se generó del libro, para promocionar el libro, que es este, que iba incluido en la campaña de crowdfunding, con la cual el trabajo busqué financiación para poder autopublicar y producirlo, porque de otra forma pues era la única forma que yo veía que con el micromecenazgo se pudiera funcionar. Entonces yo busqué gente que me pudiera escribir el texto, que pudiera aportar, entonces contacté a través de ello me fueron presentando a gente y al final di con Álvaro, que es la persona que escribió el texto del libro,
y me escribió tanta cantidad de texto que me dio para hacer un fanzine sobre la historia del punk en Madrid. Álvaro pertenece al colectivo Contrahistoria y es un grupo de personas que se dedican a documentar y a clasificar cosas sobre el punk. Entonces tienen un montón de cosas, de camisetas, discos, y lo van todo guardando y van todo documentando. Lo tienen todo guardado y son personas que conocen muy bien el tema del punk porque, aparte de ser punkis, son personas que se han documentado sobre él. Entonces yo hablé con Álvaro y le pedí que me escribiera un texto. Y como os decía, me escribió tan cantidad de texto que yo no pude cortarlo todo. Y dije, tío, yo no puedo cortar esto, yo necesito hacer algo más con esto que tú me estás contando. Creo que sería dejarlo en un cajón y a mí me da mucha pena poder dejarlo. Entonces hicimos este fanzine que está muy bien porque da un repaso a toda la historia del punk desde los comienzos que empezaron los primeros sitios hasta... ¿Cuándo decidís hacer el libro nacional, el crowdfunding? ¿Cuándo lo decidís? Lo decido una vez que hablo con el editor y ya lo empiezo un poco a generar toda la maqueta, todo el trabajo, que estas son las maquetas del trabajo. El crowdfunding lo ideo porque creo que el trabajo pedía que el trabajo fuera autogestionado. Entonces, pedir a la gente que te ayude para poder hacerlo, creo que seguía reforzando la idea sobre el trabajo que yo estaba contando. Entonces, bueno, busco a la Fundación Goteo, que se dedica a hacer crowdfunding solo de ámbito social. Rehabilitar una escuela, buscar un dinero para un proyecto en África. Entonces yo les planteo lo que quiero hacer y mi dinero ok. Entonces, buscaba que todo fuera de la mano de todo lo que yo quería contar. Entonces, bueno, estas son las maquetas que ideé para poder hacer el libro. Yo hasta ahora no había hecho una maqueta, no había hecho un curso de fotolibro, no había hecho absolutamente nada. O sea, me metí en esto, por así decirlo, sin nada, ¿no? Así, sin chaleco. Y bueno, la verdad que esto ha sido, creo que la mejor forma de poder aprender lo que es la edición de un libro. Sigo aprendiendo sobre ello y ¿no? te da de repente un vuelco en la cabeza de poder, de cómo tus imágenes poder secuenciarlas en una edición. Esto forma también parte del libro, que es fanzines, que yo he metido dentro del libro para poder hacer el libro parte del fanzine, que no perdiera ese espíritu. De hecho, creo que el fanzine se ha perdido un poco, como comentabais antes se distribuyeron en el rastro, el tío Sobrina, y ahora ha perdido un poco, porque ya el papel, ya hemos visto que cada vez no funciona. Y a mí sí me ocurre hacer libros. Este es lo que os he enseñado antes, ¿vale? La tipografía está hecha con la máquina de escribir que veis ahí a la entrada. Está buscada a posta, que es como antes hacían los fanzines. Máquina de escribir en tu casa, lo hacías, fotocopiabas y hacías. Entonces yo busqué una tipografía que fuera de la máquina de escribir antigua. La pandemia, una de las pocas cosas buenas que tuvo la pandemia es que nos dio mucho tiempo para pensar. Entonces, yo ante todo este caos que tenía de imágenes de 6 años de trabajo, hablé con Javier Arcerillas, que es el editor, y le dije, Javi, necesito que me eches una mano a poder colocar todo esto. Esto es un caos. Yo necesito a alguien que no tenga piedad, que me conozca y que me pueda decir cómo poder poner porque la vinculación que tú tienes con el trabajo cuesta mucho a la hora de decir esto sí, esto no. Porque me tiro muchas horas haciendo, entonces me cuesta mucho. Entonces, pues, tienes que buscar a alguien, como digo, piedad lo digo con cariño. Sí. Alguien que te dice, no, David, esto no, y esta imagen sí. El retrato de la cresta está muy bien, pero desde él, con las sombras, creo que funciona mucho mejor. Y ahí es cuando empieza a funcionar. Y cuando empiezas a cribar. Entonces, yo le presenté 200 imágenes y se quedó el trabajo en 96, que es lo que sale en el libro. ¿Has calculado de cuántas llevas? ¿Cómo? ¿Has calculado cuántas llevas, más o menos? El archivo. El archivo. Creo que la última vez que lo conté eran 4.000 o algo así. Yo luego, con el tiempo, aprendí a disparar poco y a esperar más. El primero disparaba mucho y luego con el tiempo reposo bastante y espero bastante y disparo poco. Ahora cuando me toca trabajar una boda tengo que ya hace la selección previa. Claro, yo ya voy viendo y trabajo poco en el disparo, más en colocar mi EP, que es un poco, ¿no?, cómo funciona la lógica, ¿no? Es esperar ese momento, ¿no? Sí, que no es la propiedad del fotoreportero, que tiene que captar las máximas imágenes en el momento. Sí, yo no hago no disparo.
Yo espero a veces que pierdas la imagen, pero a veces que la ganas. Y creo que me viene muy bien. Entendí que eso creo que funcionaba muy bien con la forma de entender ahora las imágenes. Y sobre todo a la hora de editar, me ayuda bastante a no tener cientos de imágenes. Es una locura y mis ojos lo agradecen. Todos los libros que veis o de trabajo, todos están pintados a mano. Entonces me monté un pequeño estudio en casa para pintar libros. Todos los libros están pintados con spray, uno por uno. Los 400 libros de la edición están todos pintados a mano. El tuyo, séjalo tú mismo. Entonces, todos los libros cuando yo los pedí que me los mandaran sin nada en la portada, que fuera negra. Y bueno, pues todos los materiales que he ido comprando, todos han sido en tiendas del barrio. Pues el sello, que más adelante os enseñaré, está hecho en una tienda aquí de Lavapiés, los sprays por la tienda de pintura de mi barrio, todo está hecho en el ambiente, ¿no? En mi zona. ¿Qué es eso, David, del do it yourself? El do yourself es hazlo tú mismo. Es una de las ideas del movimiento cuántico, hazlo tú mismo. No sé tocar una guitarra, pero monto un grupo y lo voy a hacer, lo voy a tocar. Mi forma de vestir la hago yo. Mi chupa o mi cazadora la voy a tunear, para que me entendáis. La voy a customizar yo, para ser diferente. Nadie va a tener la misma que yo. Esto adquiere mi personalidad porque yo lo he hecho. Entonces, al final, yo lo que buscaba es que los libros tuvieran una personalidad propia, que la pintura de alguna forma cayera. Yo no podía haber usado una cartilla, pero me interesaba de que la saliera movida, arriba, abajo, que se aplicara la pintura, pues que cada libro tuviera una identidad, que fuera única. Explica lo de la no es ansia como tal, prefiero lo que define el trabajo es ansia, y la A es ansia o es otra cosa. La A es ansia, la A es anarquía, la A es un poco todo esto. Yo llamé al trabajo ansia porque el grupo al que yo empecé a seguir de música se llamaba Ansia Vivo. Y con el tiempo me he dado cuenta de que los nombres de los trabajos que haces están dentro de tu propio trabajo. De alguna forma están metidos ahí. Entonces tienes que descubrirlos. Es una forma, buscar un nombre a un trabajo es muy complicado, porque un nombre es identidad del trabajo que tú estás contando. Y con el tiempo me di cuenta, pues, busqué muchos nombres, de ponerle, inventarme algún nombre de un grupo que funcionara, como los que he enseñado antes, de Jeringa, y me di cuenta de que pues, si yo siempre voy a ver a Ansia Viva, y trabajo es ansia, ¿no? Es querer cambiar cosas, querer pelear contra cosas que no estás de acuerdo. Entonces me funcionó la idea y a la hora de maquetar los libros, la A era la forma de poder contarlos. Se puede relacionar con la anarquía o se puede relacionar con el nombre del trabajo. O puedes buscar en tu propia forma de darle un significado. Me buscaba mis propias ediciones especiales, por así decirlo. Tenía mucho tiempo para poder pintarlo, me busqué mi propia forma de poder contarlo. ¿Os acordáis del tatuaje del 13-12? Pues yo me busqué mi 13-12 dentro de los libros y los podía pintar y hacer como yo quería. Lo bueno de este trabajo, y también lo complicado, es que tener que hacerlo tú todo implica mucho tiempo y mucho esfuerzo poder hacerlo, pero enriquece mucho el poder hacerlo como tú quieres y que nadie te diga lo que tienes que hacer. Y el hecho de haber tenido el dinero para poder producirlo y que nadie me dijera cómo hacerlo, porque el editor se encargó del trabajo de la edición. Y ahora yo con la diseñadora pues tenía hacemos esto, hacemos lo otro, pero a mí me han dejado. Nadie me ha dicho nada de cómo hacerlo. Yo lo he hecho como creo que he sentido que tenía que hacerlo. Así un poco el libro es lo que veis aquí, el tamaño, el peso, está impreso en Valencia, fueron 400 ejemplares, está cosido con hilo rojo, tiene un significado el hilo rojo. El rojo y el negro es el color del anarquismo, y en algunos momentos del libro te encuentras el rojo y el negro todo el rato. Entonces nos dimos cuenta de que era una forma, ¿no?, de hacer un homenaje a lo que serían los colores de la anarquía. El lomo del libro está descubierto. Todos los libros de la biblioteca, a mí que me encanta comprar libros de fotografía, y es uno de mis pequeños vicios. Todos los libros que yo tengo en la estantería, todos se ven por un título, salvo este que no tiene ningún tipo de título. Si vayas a mirar en una biblioteca, todos tienen el canto con letras grandes en colores, o sea que tú lo llames. Este no tiene nada. Este le vas a ver porque no tiene nada. Hay gente que me ha dicho, ¿pero este libro terminado? ¿Me ha dejado roto? Digo, no, que es así, es lo hemos descubierto, para que lo veas diferente.
a todo lo que puedas tener. El editor es Javier Arcenillas, lo mismo que como con David y Luisa. En la cama media son personas que me conocen y pues confío a la hora de poder entregar mi trabajo y que poder darles entregar un trabajo a alguien es complicado, porque lo tiene que tratar de una forma que cuando tú lo veas entiendan cómo tú sientes ese trabajo. Por ejemplo, Javier me conoce hace muchos años y a la hora de poder darle esa vuelta, él lo supo. El diseño es de Carmen Sayago, para que veáis estas cosas raras que suceden. Carmen Sayago y Javier Arcenillas no se conocen, pero los dos han nacido el mismo día. O sea, cuando yo les dije que qué libro querían, los dos me dijeron el número 28. Dije, ¿por qué? Es el día de mi nacimiento. Y dije, o sea, estaban, bueno, casualidades, las dos personas que no se conocían de nada han nacido el mismo día, en años diferentes, pero los dos estaban preparados para esto. Yo he dicho, vosotros estabais preparados para esto, o sea, es inevitable que trabajáis aquí. ¿No me preguntáis? ¿No se dudas? ¿No? Una cosa, no sé si dentro del libro lo recoges, la diatriba que hay con el movimiento Ocupa y el movimiento PUM. No sé si esa parte la has recogido o prácticamente lo que has hecho ha sido ver la vida día a día del... Hay imágenes en centros sociales ocupados, hay imágenes en casas que no son ocupadas. El movimiento PUM y el movimiento Ocupa se tocan, pero no tienen por qué ser una cosa y la otra. Es interesante lo que me pregunta que tú me dices, porque una casa Ocupa es un centro social para el barrio, para la gente del barrio y para que se hagan cosas en el barrio. No tiene nada que ver con gente que cuentan constantemente que te van a vacaciones y te ocupan la casa. Eso también son cosas que a lo mejor nos intentan meter con miedo de cosas que suceden. Pero un centro social es un centro social para el barrio. Los centros sociales ocupados tienen que tener el respaldo del barrio. Si el barrio no te respalda, porque hay trapicheos, porque hay ambiente complicado, el centro se va a la mierda. Así de sencillo. O sea, los centros tienen que funcionar a la par con el barrio, porque el PUM, igual como tú me comentabas, el hip hop es otro movimiento de barrio. Tiene que funcionar así. Si me permites un buen ejemplo de centros de gestión en centros sociales, Tabacalera. Por ejemplo, claro, está cerca de aquí. Si el barrio no es partícipe, entonces no, solo para que la gente vaya a conciertos, hay salas y muchos sitios, ¿no? Tiene que haber algo más, tienes que dar algo al barrio para que eso se respalde. Sí, hay gente que lo compara a modo como una ONG que hace la labor cultural que por suerte, por desgracia, no puede hacer el gobierno municipal o el gobierno... Lo que bueno, me interesa muchas veces que todo un poco ahí. Sí, más o menos funciona así. Sí. Sigo contando un poco. Cuando la fotografía es una profesión muy solitaria, a la hora de hacer fotos vas tú solo, en tu historia, a la hora de hacer un trabajo, como te lo plantees, lo quieras contar, pero algo que yo siempre que aprendí desde el principio es que hay que hacer piña. Hay que buscarse un equipo de gente, hay que buscarse aliados, hay que buscarse gente que te aporte. Y la gente que no te aporte, apártala. No cuentes con ellos. Las críticas siempre hay constructivas y destructivas. Las destructivas no te van a funcionar nunca para nada. Pero tienes que buscar siempre gente que te aporte cosas. Entonces, para hacer este trabajo, busqué gente que me aportara cosas. Como fue Javi, como fue Carmen, Vini, que fue una persona que dibujó los fanzines, hizo la música, como el texto que hizo Álvaro, como mi amigo César, que me ayudó con las traducciones. Al final, tienes que buscar gente que te conozca y con la que puedas confiar a la hora de poder trabajar. ¿Has tenido referencia de otros trabajos en otros países? Por ejemplo, en Inglaterra, en Alemania, que también son... Miré trabajos de Derek Bridges, que tiene un trabajo sobre el movimiento skin y movimiento punk, y sí, miré cosas. Luego está aquí el de Sebastián... ¿Cómo se llama? Bueno, pues ahora luego. Hay otro trabajo aquí sobre el punk en España que está en Reina Sofía, el libro, y miré muchos trabajos de eso. No tantos aquí, sí más de fuera, pero sí que veía que se centraban mucho en el tema solo de conciertos. Y a la hora de hablar con Francesc Fábregas, que es el director de Formentera Foto, y me decía que cuando él hacía fotos de punkis, solo hacía fotos de eso, que no se había dado el paso, ¿no?, de ir con persona a su casa a ver qué hacía. Entonces, creo que cuando empecé a ver muchos trabajos de estos, me di cuenta de que había que contar un
un poco La vida dar ese diaria. pasito, ¿no? Mostrar eso de ahí. Pero sí que es verdad que en trabajos de fuera, sobre todo lo que he visto son muchos documentales que hay en YouTube y hay cosas que se pueden ver por ahí para poder contar. Aquí, la verdad que sí hay, pero muy poco. Un poco. Sí, vinculado a la música, claro. Vinculado a la música, y las publicaciones que hay ahora se ven, no son fáciles de adquirir. O son muy caras o son muy reducidas y solo las tienen un cierto tipo de gente, pero es más o menos lo que hay. Este es el sello que os decía antes que había hecho en la tienda aquí en la Guapías. Claro, yo el tipo de la tienda de sellos que me dije, quiero que me hagas este sello, y me dice, es el sello más raro que me han pedido en mi vida. Y ¿para qué quieres esto? Digo, mira, para sellar los libros. Todos los libros van firmados, van sellados, van pintados, todos tienen esas cositas, ¿no? Esos detallitos que os decía antes que fotografiaba, por eso quería que el libro estuviera también. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. ¿Tú quieres? El trabajo empezó, como comentaba antes, con las imágenes, el libro me llevó al multimedia y el libro me llevó a la exposición. El año pasado me presenté a FOC, a una feria que hay de festivales de fotografía en Castellón, y el Festival Imaginaria fue el festival que me financió la exposición. Les gustó la idea, lo que yo les conté, vi el multimedia y digo que era interesante de poder contarlo, entonces me ayudaron en la financiación de la exposición, y este año he vuelto a ir y el trabajo, a la hora del libro, ha empezado a moverse. Como decías que estaba letargado, que pues ha empezado de repente a moverse, ha estado en el punto foto, el fin de pasado estuvo en fiebre, ha empezado de repente a correr, a moverse, y a mí algunas veces me pide un poco detrás, ¿no? de poder seguir. Mañana inauguramos en Huelva el Festival Vía Foto, que se mueve la exposición, también presentamos el libro, el multimedia, que estará este fin de semana y estará expuesto en Huelva, en Paterna del Río, hasta el 20 de octubre. Dentro de 2 semanas se va a Menorca, al Menorca Dog Festival también, con presentación del libro, de repente ha tenido vida. Ha sido finalista en encuentros de imagen en Braga, que está ahora mismo expuesto el trabajo allí, en el libro, lo que sería el tema del formato editorial, y ha estado en Braga, ha sido finalista este año, y acabaremos en noviembre en el Basque Dog Festival, lo mismo, la exhibición del multimedia, de la exposición que estará expuesta en el festival y con charlas y con talleres sobre la autopublicación del libro. Y bueno, un poco esto es lo que me ha generado este trabajo. Cuando de pequeño, cuando adolescente me decían que esta música que escuchaba no iba a servir para nada, pues a mí me gustaría decirles que ha servido para mucho y para muchas cosas. Y me hacía gracia, ¿no? Que esas ideas que decían esto no va a servir nunca para nada, algo que, pues mira, pues sí que sí. Veo formato generoso en las fotos. Sí. Supongo que al modo provoque esta segunda tira, pero claro, lo que tú decías, el poder que tiene el retrato y hacerlo a su tamaño, supongo que, aparte de que la sala sea o no en cuanto a espacio, pero que le da mucha fuerza también. Esas dados son de 1,40 m. 1,40 m por 1,40 m. La foto más grande, nos imagino que después de su fallecimiento buscarán alguna forma para poder hacer otra. Está muy bien porque las exposiciones, yo creo, a mi entender, que tienen que ser interesantes para contarla. Hay que evitar un poco las fotos de una forma más seguidas, en este caso, en este trabajo, y tenía que ser un caos, porque las imágenes fueran grandes, pequeñas, y pudiéramos montar un mosaico para poder montarla. Entonces me daba esa oportunidad de poder hacerlo. Y el poder, por ejemplo, hacer fotos en grande y retratos cortados a estajo, poder montarlas. Y por centrar probablemente la cara, por ejemplo. Sí, además que entrabas en la sala y lo primero que te encontrabas eran los retratos que te miraban, ¿no? y te miraban así y decías, hostia. Además, eso te da juego para, según el montaje que pida cada sala, porque si tienes una exposición muy de tamaño muy igual, digamos que se vuelve más aburrida. Aquí te da juego. Y además que están impresos en lonas, están impresos también en papel fotográfico, hay póster que están usados que me han dejado ellos, entonces hay un maniquí que era un garito y me lo dejaron, lo tenía uno y me lo dejaron para poder ponerlo.
para poner la chupa, o sea, ahí está la maqueta, este libro, da juego, ¿no? De poder darle una vuelta. Sí, yo espero, porque en Madrid de momento no he tenido suerte. No he tenido la suerte de poder traerla. Yo sigo dando ahí la burra para que me la dejen exponer. Y nada, pues esto es... ¿Sí? Moverte por festivales, la que ya te conocen de otros sitios y que salen otros... No te digo que perdona. El moverte por festivales es porque ya en Castellón te conocieron y ya te han movido por otros. O sea, ¿cómo ha sido estos eventos que han comentado? Pues una vez que tenía la exposición financiada, a la hora de ir este año a la Feria de FOC, los festivales que estaban, algunos ya no me conocían, de haberle hablado con ellos o de haber estado con ellos en su propio festival. Entonces, al tener la exposición producida es mucho más fácil de poder entrar, ¿no? en el propio programa del festival. Si no es temático, que tu tema funcione o no, como por ejemplo en el punto foto, que sí les funciona el tema. Pero ahí lo que haces es, una feria es negocias con los festivales. Te sientas con ellos en la mesa y tú enseñas tu trabajo, les vendes tu producto, por así decirlo, tu trabajo, más bien, tu producto, porque son un poco más digital. Un book y hay multimedia, ¿no? Sí, claro, yo les mando un dossier y les enseño, mira, el trabajo tiene un libro, tiene un multimedia, tiene una exposición. Te lo dejo todo preparado para que el festival lo pueda mover. Entonces es muy atractivo. Pero eres tú el que va a ellos. Eso sí, claro. Soy yo el que va a ellos. Ya, soy el que vaya a ellos. A lo mejor ya te han de Castellón, ya te han conocido y ya van a ti, no sé. Esto es todo de tú a tú. Funciona todo de tú a tú. Luego, por ejemplo, en el Basket Dog Festival ya le conocía y del tiempo de mandarles información, de hablar con ellos, al final de este año entró en el festival. Ya, sí. Pero todo es de tú a tú. Te has mandado book de otros temas, a lo mejor, de otros que ya te conocido. Y el tema de que el libro se moviera por tantos sitios ha ayudado mucho. Sí, Ten en cuenta que al final... Sí, etcétera. Ojo con los ojos. Sí, sí. ¿Más preguntas que tengáis por ahí? Aprovechar. Sin piedad. ¿No? Y algunos de los otros proyectos han conseguido hacer libros, yo creo que de los galgos que sí, eso ya me lo han dicho ya varias veces. Sí, la idea, lo que pasa es que voy a dejar reposar esto un poco porque ha sido bastante cañero. Y sí, con el tiempo me gustaría aprovechar lo que he aprendido para poder hacer pequeños galgos, posiblemente sea trozo. Claro, y yo tengo el del suicidio, que ya parece que por fin están tomando conciencia de lo que significa darle publicidad, porque muchas veces el efecto de llamada en eso hacía que los gobiernos no querían dar publicidad al número de suicidios que hay. Pero ya parece ser que, bueno, pues al final se ha tomado la decisión de ponerlo encima de la mesa. Ese también, si es un trabajo que ya has hecho o vas a hacer, también sería muy publicable. Sí, ese ahora vamos a hacer el multimedia, que estamos dándole una vuelta para poder hacerlo y poder moverlo por centros sociales, colegios, los que quieran, o institutos que quieran y que quieren esta temática tocarla y que sea para poder ver. Ahora, una curiosidad, en las artes que has hecho, mal y tal, que no lo vayamos a poner, pero ¿cuántas has llevado? ¿800 más? 400. 400. ¿No te has equivocado en ninguna? Sí. Es decir, que ahora ya se te va y te estás cansado. Y les he quitado al revés, por eso les decir las especiales están dadas vuelta. Pues que en vez de pintarla por aquí, la pintaba por aquí. Y cuando la abría al revés decías, hostia, me he equivocado. Pero claro, cuando haces un trabajo mecánico te equivocas. Entonces, lo que hacía era pintar y convertir ese libro en un libro diferente. La reciclado un poco, ¿no? Claro, a lo tuvido. Es complicado. Sí, la verdad. Hoy me hago 10 para no me canso. Te equivocas. Hay un momento cuando haces todo te equivocas y sale así. Pero bueno, se puede dar la vuelta. No está todo perdido. ¿Cuántas escuelas gastaste? Un poco, ¿no? Pues creo que 3 o 4 botes. Claro. Hasta que pillas y pruebas y 3 o 4 botes he gastado. Claro. Bueno, él ha traído unos cuantos libros a la venta, entonces él os lo dedica y si queréis está usted incluido y David está
dispuesto a firmar lo que tengan. Y aprovecha que se acaban, ¿eh? Ya no te estás todo vendido, David, joder, ¿no? Ya no te estás todo vendido. Me quedan pocos, Pues pero te queda un poquito, ¿no? me quedan unos pocos, sí, todavía me quedan.